Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La Fiscalía formulará cargos en contra de la exsecretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, por lo que podría ser procesada penalmente debido a la compra de kits de alimentos con posible sobreprecio. Hola, Diana. Víctor, amigos, muy buenas noches. Por otro lado, la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal y calcula un sobreprecio de más del 40%. Aquí empezamos. Este lunes por la noche, la Contraloría emitió el informe con indicios de responsabilidad penal por la compra de los kits de alimentos, a cargo del Servicio de Gestión de Riesgo. Y este martes, entrando la tarde, la Fiscalía solicitó día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de María Alexandra Ocles, la ex titular de la entidad, por el presunto delito de tráfico de influencias, relacionado a la inobservancia legal en el proceso de adquisición de los kits. Este llamado a formular cargos llega un día después de que Ocles renunciara a su cargo. Mientras que el informe de la Contraloría calcula que existiría un sobreprecio de más del 40%, es decir, en el contrato de $1.055.000 se habría intentado pagar $475.000 de más al precio real y total. Tras conocer el precio de cada producto, información que no se incluyó en el proceso de compra y que fue solicitada por la Contraloría, hoy sabemos que por un saco de 10 kilos de arroz se iba a pagar $13.86, pero este mismo arroz en el mercado cuesta menos de $8, es decir, a cada funda se le habría aumentado casi $6, mientras que la carne de res tiene un incremento de $6.43, el atún, $4.80 más, la pasta, $5.28 más de lo que realmente cuesta. Para la Contraloría habría aumento de precio incluso en la compra de la caja donde iban los productos, gasto con el que la exsecretaria Ocles justificó el sobreprecio. El guardatodo se adquirió en $16.18, pero cuesta en el mercado solo $8.48. Y no es todo. El proveedor que ganó el contrato presentó una proforma agregando IVA a los 18 productos, pero solo 8 de ellos graban IVA. Esto hizo que aumente el contrato en más de $86.000. Y hay más. La Contraloría descubrió que este proveedor cambió su actividad económica el mismo día en el que presentó su oferta. Fulton Antonio Camacho Jordán no ha reportado pagos de impuestos excepto en el 2019. Tras la renuncia de Ocles, el presidente Lenín Moreno nombró al director de Alianza País en Guayas, Rommel Salazar, quien es sociólogo y fue director regional del Ministerio de Gobierno, como su reemplazo. Su designación ha generado reacciones negativas. Los nombres de a quienes alcanza el informe con indicios de responsabilidad penal que emitió la Contraloría se mantienen en reserva. Dayana Monroy, 24 horas. La policía sigue tras la pista de Daniel Salcedo, buscado por la contratación de bolsas de embalaje para cadáveres con sobreprecio. La Contraloría ha comprobado que otros hospitales públicos compraron en $11 las bolsas que el Hospital de Los Ceibos pagó $140. Las boletas de captura se emitieron para fines investigativos y pese a que se ha dado a conocer la intención de las autoridades de tomar la versión de las 3 personas aún buscadas por la Fiscalía, ellos siguen sin aparecer. Dentro de las investigaciones que arrancaron con la denuncia de posible sobreprecio en la adquisición de bolsas de embalaje de cadáveres, la policía continúa tras la pista de Daniel Salcedo, investigado por los actos de corrupción en hospitales públicos, sobre todo en Guayaquil. La boleta de detención en su contra se emitió hace 7 días, pero ha logrado hasta el momento evadir a la justicia. El empresario, que pasó de declarar $500 de impuestos a $34.000, sigue siendo parte de la lista de búsqueda y captura de la Policía Nacional. Por su parte, la Contraloría avanza su auditoría en el Hospital de Los Ceibos, de la que son parte la exgerente general hoy detenida, la subdirectora administrativa financiera, los responsables financieros de compras públicas y de bodegas. La entidad ya solicitó detalles de la adquisición y copia digitalizada del proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato. Y si bien aún no se ha emitido el resultado del informe, en el proceso de auditoría ya consta que otros hospitales públicos compraron las bolsas de embalaje de cadáveres en un precio muy por debajo del que pagó el Hospital de Los Ceibos. En este hospital pagaron $148 por cada bolsa de embalaje de cadáveres, pero en el Teodoro Maldonado Carbo, también hospital del IES, el 3 de octubre pasado, compraron las bolsas en $45.40. Y la Contraloría menciona también otro ejemplo. El 11 de julio del 2019,
La Policía Nacional adquirió las mismas bolsas en $11.32. La Contraloría ya emitió informes con indicios de responsabilidad penal por la compra de las mascarillas N95 en el Teodoro Maldonado Carbo y de los kits de alimentos por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, mientras que aún está pendiente el reporte final de lo ocurrido en el Hospital de Los Ceibos. Por su parte, la Fiscalía le sigue la pista a la telaraña de corrupción en los hospitales de Guayaquil. Investigación que podría traer otros nombres. Dayana Monroy, 24 horas. Y desde hoy en Daule hay reglas diferentes una vez que las autoridades del cantón decidieron pasar de rojo a amarillo. Sin embargo, la decisión ha traído inconvenientes para quienes circulan entre cantones como San Borondón y Guayaquil, donde las restricciones se mantienen. Luis Galarza abrió su ferretería este martes. No lo hacía desde mediados de marzo. Él y su familia cumplieron estrictamente con el aislamiento, pero con el levantamiento de algunas restricciones en Daule ha vuelto a sus actividades. Estamos recién laborando para ver si empezamos a producir algo y a salir de las deudas y tantos problemas que nos ha causado. Pero tenemos que cuidarnos. Como él, varios comerciantes del cantón abrieron sus puertas. Toman sus precauciones, pues dicen entender que pese a que ya hay permiso para ciertas actividades, eso no quiere decir que el virus se haya ido. Tenemos que todavía tomar todas las precauciones del caso, porque en sí la pandemia en sí no ha parado, no ha cesado acá. Los locales en Daule podrán trabajar con un aforo máximo del 30%. Wilson Cañizares, alcalde del cantón, asegura que en conjunto con la policía se efectuarán operativos diarios para verificar que se cumplan con las normas de bioseguridad. El primer día vamos justamente a verificar, no a sancionar, sino a hacer una campaña educativa que le haga conciencia a los comercios que tienen la obligación de cumplir. Van a regresar al día siguiente. Si no lo han cumplido, justamente se les cerrará a los locales por un día. Si reincide, se les cerrará por una semana. En el transporte urbano también hay cambios. Las unidades solo podrán circular con la mitad de su capacidad. Los carros tienen un medio de desinfección para que el usuario se desinfecte al subir. Al término de cada vuelta, igualmente el conductor estaciona el carro y hay un sistema de una manguera para que pueda hacer la desinfección todo el carro al término de la vuelta. Pero hay un inconveniente. Daule está en amarillo, en una provincia donde el resto continúa en rojo. Los problemas se evidencian sobre todo en el límite con el cantón San Borondón, donde precisamente se ubica uno de los centros comerciales más grandes de la zona, donde ya se empieza a trabajar con relativa normalidad. Transitar por ahí, cruzando de un cantón a otro, requiere que las disposiciones en cuanto a la circulación vehicular estén en sintonía, pero no lo están. San Borondón continúa en rojo, es decir, solo se permite la circulación vehicular una vez por semana, mientras en Daule 2 veces por semana. El desconocimiento provocó que varios vehículos sean retenidos en el transcurso de la mañana. El municipio de Daule solicitó al COE Nacional modificar la restricción en los cantones vecinos para que los vehículos puedan transitar sin problemas. Pero ese pedido fue negado, según informó el Cabildo en un comunicado. Carlos Zapoto, 24 horas. Comerciantes decidieron salir a la calle en la vía Daule, en Guayaquil, para poder vender sus productos ante la restricción de abrir sus negocios. Ante la falta de centros comerciales abiertos y por la necesidad de trabajar, así se veía la vía Daule en el sector conocido como Peca, al norte de la urbe. Los comerciantes han traído sus puestos a la calle, técnicos de celulares, vendedores de ropa, fruta y demás. Carlos trabaja en una pastelería y hasta que pueda volver vende alimentos. Es lo que toca, aunque bueno, un poco arriesgado, pero hay que hacerlo, amigo. Otras, como Germania, tienen apenas 2 días de haber salido a vender nuevamente. Aprovecha para comercializar gafas, ya que la gente, según ella, estará comprando más este producto. 2 horas nomás que trabajo y ahí sí ya voy y me desinfecto y bueno, y continúa la vida. Quien empezó a inicios de mes a vender fruta fue Arturo. Él reconoce que se arriesga, pero lo hace para poder dar de comer a sus 5 hijos. Está duro esto, pero a veces no dejan trabajar. Por ahí uno busca la forma de trabajar porque en casa nos morimos de hambre, niña. Disculpa. Con seguridades, pero salen a trabajar. Así se encuentra la ciudadanía, a la espera de que en las próximas semanas se comience a reactivar el comercio, cuando se cambie de color de semáforo en Guayaquil. Valery Villalba, 24 horas.
En un recorrido realizado por un equipo de 24 horas en 3 puntos críticos de Guayaquil, se constató que en la parroquia Febres Cordero, donde se ha registrado el 35% de los casos confirmados, los habitantes continúan irrespetando las medidas de restricción y protección. Este es el Mall del Piso en la 24 y la Che. Se lo conoce así por la forma en que los comerciantes, que en una misma cuadra son decenas, se acomodan para vender. Y por eso esta calle, la calle Buena Fe, siempre pasa llena. Aquí la gente del sector encuentra de todo, desde alimentos crudos o cocinados hasta repuestos. Incluso al aire libre, como las barberías no pueden abrir, se hacen cortes de pelo. No queda más que seguir buscando la sopa. Para la papa, pues hay que hacer algo. A primera hora del día, en estos tiempos de cuarentena, en el Mall del Piso, el comercio se activa. Se forman aglomeraciones en las que compradores y vendedores del distanciamiento social se olvidan. Algunos también del uso de la mascarilla. Solamente trabajamos 2 horitas nada más. La conocida zona es parte del suburbio, el barrio más extenso de Guayaquil, donde está también el sector de La Colmena, que tiene al menos 4.000 predios. Esta fue, de hecho, la primera área intervenida por el municipio debido al alto nivel de contagio detectado. En el 40% de los hogares visitados había síntomas de coronavirus. Y es así como se siguen comportando. Juegan pelota y respetando toda clase de restricciones o medidas que el gobierno haya dictado. ¿Cómo andan los chicos haciendo deporte? No respetan ni la hora desde las 2 ni nada de eso. Esto es una sola. Tienen la percepción de que el coronavirus por ahí ya pasó. A lo que estaba más antes, ha bajado un poco. En el batallón del suburbio, otro punto crítico por el número de casos, incluso vimos gente tomando refresco de la misma funda y el mismo vaso. Esta clase de comportamientos son habituales en el suburbio de Guayaquil, parroquia Febres Cordero. Reuniones de grupos sin distanciamiento social y sin mascarilla. Este es un trabajo de corresponsabilidad. Y si usted me pregunta qué pasó en Cisne 2, lo que sucede en el Mall del Piso, por ejemplo. Aquí está casualmente la zona de Cisne 2. El último reporte publicado por el Ministerio de Salud Pública sobre la distribución de los casos confirmados de COVID-19 en la ciudad precisa que en la parroquia Febres Cordero, a la que pertenecen los sectores mencionados, hay al menos 498 contagiados y otros 599 con sospecha. Y según la encuesta de toma de muestras rápidas realizadas por la municipalidad, el 37% de los casos positivos de Guayaquil están en esta parroquia y de ellos un 6,4% atraviesan la fase inicial, un 15,5% la fase intermedia y el 15,1% la fase final de la enfermedad. El virus ingresó por el sector del Guasmo Sur inicial, luego fue hacia la zona de Cisne 2, de manera que el mayor porcentaje de las personas que están saliendo se encontraron en Cisne 2. Son cifras que incluso podrían aumentar. Este fin de semana realizaremos el segundo muestreo, nos permitirá contrastar cuál fue la evolución. Y de eso dependerá el cambio de color del semáforo de toda la ciudad después del 24 de mayo. El municipio de Guayaquil lo que está tratando es de identificar los puntos críticos, atenderlos con la mayor fuerza y sobre todo preservar la vida. Pero aún con la aplicación del plan de atención integral municipal que implica pruebas rápidas, kits de alimentos y desinfección total para quitarle al sector la denominación de foco de contagio, hace falta compromiso ciudadano. Caso contrario podría darse un rebrote, para lo cual ya ha sido destinado el Hospital del Día de Cisne 2. Se encargará de la atención y de la derivación. Luisa María Heredia, 24 horas. Atención, a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, aseguró que ha informado a las autoridades del gobierno que presentará al COE Nacional el protocolo de reapertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo para el 1 de junio. Entre las propuestas consta que al arribar todo pasajero de manera obligatoria deberá hacerse en el aeropuerto una prueba rápida para COVID-19 y además cumplir con otras disposiciones establecidas en el protocolo. Y este martes en Quito se registró movimiento en la ciudad, varios comercios abiertos, incremento de ventas ambulantes y además tránsito vehicular, pese a que la ciudad se encuentra en semáforo rojo. Siguen en las calles. Las restricciones de movilidad no se sienten en el centro, sur y norte de Quito. Venden trajes, alimentos, van en familia o solos, pero dicen que no han dejado de trabajar porque no tienen otra opción. 3 meses estoy sin trabajo. ¿Por qué? Porque los restaurantes están cerrados. Tengo que arriesgarme a vender para mis hijos porque nadie me da. Los vendedores ambulantes sostienen que seguirán aquí, que no temen contagiarse. No toca arriesgarse porque si no, ¿qué hacemos? Ya no hay que comer, toca trabajar.
Por su lado, los locales comerciales de comida atienden, pero únicamente para llevar. La gente me dice que quiere entrar, pero yo digo que no, porque no se está, como no está permitido ahorita, no podemos ingresar ahorita a las personas. Pero hay otros locales que no son los prioritarios, pero que están abiertos, como talleres de bicicletas, mecánicas, ferreterías, repuestos de vehículos y tapicerías, que dicen atienden bajo pedido, pues tampoco pueden dejar de trabajar. Averigué a los señores de Pacha, me dijeron que sí puedo trabajar puertas adentro. Claro, puertas adentro. Entonces estoy sirviéndole al señor, entonces ya hasta la 1 de la tarde ya me retiro. Espero que nos entiendan la situación, tengo que pagar el arriendo. Mientras tanto, la policía hace vigilancia a estos negocios no prioritarios. Aquí en el patrullaje continuo nosotros recomendamos a las personas distanciamiento, las normas de bioseguridad. A esta reactivación forzada se suma el aumento de tránsito vehicular en la ciudad, tanto en el norte como en el sur, pese a que las restricciones se mantienen. Y si esto se da en la ciudad capital, aunque aquí el semáforo en rojo se va a mantener hasta el 31 de mayo, situación que únicamente podría cambiar si es que los niveles de contagio disminuyen en la ciudad. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 2.000 operativos de control se han realizado en la capital desde la emergencia sanitaria. Este martes, un contingente de 120 personas de varias instituciones efectuaron un control en los valles de la capital. En compañía de un fuerte contingente militar, entidades de control salieron desde el fuerte de Plicachima a 3 puntos de la capital para supervisar el uso del espacio público. Por primera ocasión, operativos de esta índole recorrieron los valles de la ciudad. La caravana, compuesta por agentes metropolitanos de tránsito, agentes metropolitanos de control y Policía Nacional, recorría las calles hasta encontrar establecimientos comerciales que no podían estar laborando y aún así tenían abiertas sus puertas. Vemos que no son lugares de primera necesidad, hemos visto que son personas que están vendiendo vidrio, templado, etcétera, y entonces solamente en esta calle hemos visto que vamos a cerrar más de 5 locales. Tenemos alrededor de 250 clausuras como tal. Uno de los dueños de estos establecimientos aseguraba que él cumplía con entregar productos a domicilio, por lo que apelará esta sanción. No estábamos con clientes y la reja estaba abajo. Llegaron y la levantaron porque estamos endeudados. Debemos material. También se sancionó a aquellos ciudadanos que transitaban sin usar una mascarilla. Es algo injusto. Me dice que tenía la foto que él tomaba y que tengo la mascarilla puesta. Tenemos más de 2.000 personas que están sancionadas por no utilizar las mascarillas. Vamos a seguir en contra justamente del no uso de la mascarilla y también del mal uso de la mascarilla. 25 miembros de las Fuerzas Armadas formaban parte de esta gestión. En algunos puntos de la ciudad el control se extiende a verificar que no exista porte de armas. De la percepción que se tiene, el sector más conflictivo es el sur de Quito, con armas blancas principalmente. Trabajos que se intensifican a 57 días de iniciada esta emergencia. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La empresa constructora que vendió insumos médicos al Hospital Verdi Ceballos de Portoviejo ofrece también la venta y distribución de medicinas para uso animal, insumos agrícolas, entre otros. La compañía habría vendido cerca de $500,000 en insumos al Ministerio de Salud. En un reportaje anterior presentamos que el Hospital Provincial del Ministerio de Salud Pública Verdi Ceballos Balda de Portoviejo realizó al menos 2 compras de insumos y medicamentos por casi $500,000 a Premiglob, que figura en la página web de la Superintendencia de Compañías como constructora de edificios. La empresa, cuyo representante legal es Carlos Alberto Figalo Segovia, fue constituida en 2013 y tiene oficinas dentro de una urbanización en Vía La Costa. Revisando la documentación, en 2015 se realiza un cambio de objeto social. Aquí se observa que la compañía tendrá por objeto dedicarse a la compra, venta, importación y distribución de medicinas para uso humano y animal, de insumos médicos, la venta y comercialización de abonos, insumos y productos químicos destinados a la actividad agrícola y forestal, así como vacunas y demás productos veterinarios. En la página web del Servicio de Rentas Internas, en la pestaña Consulta de RUC, se detalla que la actividad principal de Premiglob ahora es la venta al por mayor y menor de equipo médico, incluso partes, piezas y materiales conexos. En el impuesto a la renta se observa que la empresa en 2019 no generó impuesto, pero pagó por salida de divisas $13,167. En agosto de este año, Premiglob ganó una adjudicación por más de $150,000 con el Ministerio de Salud Pública.
La dirección de la empresa en el SRI ahora está en la avenida Miguel H. Alcíbar y ya no en la vía La Costa como en la página web de la Superintendencia de Compañías. Al no actualizar la dirección ante los organismos de control según el artículo 361, numeral 12 de la Ley de Compañías, dificulta la labor de los entes de control, lo que incluso puede incurrir en la disolución de la compañía. Enviamos un correo a la dirección que aparece como contacto en la página web de la Superintendencia. Estamos a la espera de una respuesta. Joana Ramos, 24 horas. Vamos a esta hora a conversar unos minutos con el canciller de la República, José Valencia. Canciller, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hace algunas horas el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, ha confirmado que la fecha tentativa para la reapertura de vuelos nacionales y domésticos, internacionales y domésticos, es el 1 de junio. Esto también implica movilidad humana. ¿Cuáles son los dispositivos, los protocolos, los planes que el gobierno está planificando para permitir nuevamente que vuelen los aviones? Hay una que acaba de pasar de ¿Me escucha? Y ahora sí, Ahora sí, yo lo escucho. Ahora sí está bien, perdón. Sí, me comentaba que en efecto hay un planteamiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el sentido de considerar la apertura tanto de las operaciones internacionales como de los vuelos internos hacia el día. La decisión definitiva, por cierto, deberá tomarse por el hoy, pero con todas las decisiones viendo en esta materia de seguridad, ya no de la ciudadanía, que ellos de epidemia del COVID-19, va a ser una decisión que se adopte sobre la base de estricta consideraciones sanitarias y que va a tomarse las de la epidemia para el efecto ya preparando, pero la decisión final será la final en este momento y analizando todo eso del. Canciller, tenemos un problema de audio, no sé si vamos a cortar un segundito, seguimos con el noticiero y vamos nuevamente a restablecer la señal para ver si la mejoramos. Diana. Así es, ya retomamos la entrevista. La nueva normalidad llena de incertidumbre a la transportación que sigue sumando días a la paralización de sus unidades. El transporte escolar, por ejemplo, y urbano pide a las autoridades medidas para paliar la crisis que vive este sector. El año lectivo en la costa comenzará, pero de forma virtual, y en la Sierra y Oriente incluso terminará así. Esto sin duda ha traído tranquilidad en muchos padres y hasta en ella reconoce Margie como madre y abuela, pero a su vez trae incertidumbre. Porque en realidad no sabemos, Dayana, cuándo vamos a trabajar y el día que podamos comenzar a trabajar tampoco sabemos qué porcentaje de alumnos las autoridades nos van a permitir. Y además de todos los gastos en el hogar, Margie piensa día y noche en la deuda de $20,000 que tiene tras cambiar de unidad, al igual que muchos de sus compañeros que el año pasado tuvieron que modificar sus vehículos como exigieron las autoridades. En Guayaquil también le piden a la Autoridad de Tránsito Municipal que aplace la exigencia de la instalación de GPS que les están solicitando en sus unidades. En el país son 13.900 los miembros del transporte escolar. Y la situación también es difícil para la transportación urbana. Víctor es gerente de esta cooperativa. Reconoce que estos 2 meses han sido muy duros. Él tuvo COVID, perdió a 2 de sus socios y a 2 choferes de la cooperativa. Entiende que deben esperar para poder encender sus motores, pero también les preocupan sus deudas. 26 de los miembros de la cooperativa tienen deudas. 18 de ellos cambiaron sus vehículos apenas el año pasado. Los choferes están desocupados, desempleados, no saben qué hacer. Tienen diferentes deudas como todo hogar ecuatoriano. Además de los dueños de los buses, solo en esta cooperativa hay 100 choferes sin trabajar. Cuando los cantones pasen a color naranja, se autorizará el transporte urbano e interparroquial. La ocupación por unidad será de máximo el 30% y con color verde la ocupación por unidad será de hasta 50%.
En todo el sector de la transportación calculan pérdidas de alrededor de $500 millones. Margie y Víctor desde ya piensan en las medidas que deberán implementar para volver y están ansiosos de que ese día llegue, aunque saben que tardará. Esperan que mientras esperan, las autoridades hagan que esos meses sin ingresos se hagan menos duros. Dayana Monroy, 24 horas. USAID donó $8 millones a Ecuador que serán destinados a programas de asistencia para enfrentar el coronavirus. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, realizó la entrega simbólica de los fondos al vicepresidente de la República, Otto Sonnenhosner, y al canciller José Valencia. 6 millones serán para el trabajo humanitario y 2 millones para la implementación de proyectos de salud y prevención. Fitzpatrick analizó la situación económica del país. A ellos que dicen que Ecuador no debiera haber pagado sus deudas en marzo, pero digo con todo el respeto que no pueden estar más equivocados. Hubiera haber sido una locura para Ecuador haber entrado en default. En vez de encontrar la solidaridad internacional y el acompañamiento que tiene el país ahora, Ecuador estaría solito. USAID fue retirada del Ecuador hace 5 años, por razones casi inexplicables, por hacer primar, insisto, o por confundir la soberbia con la soberanía. Hoy USAID muestra rápidamente lo importante que es su apoyo para el país en los momentos más difíciles. Vamos a retomar la comunicación con el canciller José Valencia. Ahora sí estamos, canciller. A veces el internet colapsa el rato menos pensado. ¿Me escucha bien? Escucho muy bien, sí. Esperemos que ahora los problemas técnicos se hayan solucionado. Ahora sí, repito la primera pregunta. Entonces, la fecha es el 1 de junio para poder retomar los vuelos nacionales e internacionales. ¿Cuáles son los protocolos que está preparando el gobierno? Sí, hay este horizonte que ha planteado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Nosotros, la Cancillería ecuatoriana, el Gobierno Nacional, está preparando con los protocolos pertinentes para cuando esta fecha sea confirmada. Como decía hace un momento, la decisión final se adoptará sobre la base de elementos técnicos, científicos, que son los que guían la acción del Estado ecuatoriano, de las autoridades sanitarias, en lo que atañe a la epidemia del coronavirus. Para eso estamos listos, para el momento en que finalmente no adopte esa decisión, podamos viabilizarla de una manera adecuada y eficaz. Canciller, a propósito de vuelos, los vuelos humanitarios, ¿cuántos ecuatorianos han regresado? ¿Cuántos ecuatorianos están todavía afuera esperando volver? El día de hoy hemos llegado a la cifra de 8.571 ecuatorianos que ya están en nuestro territorio, que han venido en estos vuelos en los días pasados. Aún se están registradas 8.028 personas en el exterior. Se dirá que cómo es así, si antes estaban 8.000 y ahora siguen 8.000. Lo que ocurre es que otros ecuatorianos se siguen inscribiendo. Ecuatorianos que por cualquier motivo, por cualquier decisión suya personal, han anticipado su retorno al Ecuador de los planes que ellos tenían. Algunos estudiantes, otras personas que vivían afuera, por supuesto, están en ejercicio de su pleno derecho. Los ecuatorianos pueden retornar a su patria. Pero las personas que están ahora afuera, en su gran mayoría, no son personas que quedaron fuera por la prohibición de vuelos del 16 de marzo, sino por las circunstancias ulteriores que se les presentaron. De todas formas, para todos ellos, la Cancillería ecuatoriana, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Gobierno Nacional, en el que le corresponde temas migratorios, salud pública, por cierto, otras entidades nacionales, tenemos preparado y continuamos trayendo de una manera ordenada, adecuada, que proteja la salud de estas personas, de sus familias al retornar, y por cierto, de la colectividad, de la sociedad ecuatoriana. Ese es el propósito de que se realice aquí el aislamiento preventivo obligatorio de ley. ¿De qué país es la mayoría de personas ecuatorianas que están intentando volver y que han vuelto en las últimas semanas? ¿Estados Unidos? Sí, Estados Unidos es de lejos el país de donde más personas quieren volver. Más del 50% de ecuatorianos que están inscritos en consulados están en consulados de los Estados Unidos. La última cifra que tenemos es que sigue creciendo, incrementándose esa cifra, así que muy posiblemente a futuro tengamos que concentrar adicionales esfuerzos de los que ya están concentrados, por supuesto, con respecto
a nuestros compatriotas que viven en Norteamérica. Ahora, usted dice que se han ido sumando más ecuatorianos. Es decir, muchos de los viajeros que inicialmente estaban intentando volver en vuelos humanitarios es gente que se quedó de vacaciones fuera y que estuvo en el momento del cierre, del confinamiento mundial. Pero esta gente que se está sumando es, ¿quiénes? Gente que terminó clases, por ejemplo, que estudia en el exterior, gente que vive y que quiere regresar acá. Sí, efectivamente es el caso. Porque para estas alturas prácticamente todas las personas que se quedaron sin poder regresar porque estaban en viaje corto, de turismo, por negocios, ¿qué razón? Ellos ya han retornado, casi todos, muy pocos se quedan afuera, ¿no? Lo que estamos viendo es las duras circunstancias económicas que en otros países están produciendo, fruto precisamente de la interrupción de la economía por efectos del coronavirus. En Estados Unidos, veía las últimas cifras, hay 30 millones de personas que han perdido el empleo en las últimas semanas. Es una cifra que según se indican las informaciones que vienen de allá, es la mayor pérdida desde la Gran Depresión en los años 30 en los Estados Unidos. Lo mismo está ocurriendo en Europa, en España y en Italia, particularmente donde hay importantes comunidades ecuatorianas. Yo creo que eso es de mucho lo que ha influido para que varios compatriotas que están allá deciden volver a nuestro país. Una vez más, están en su pleno derecho, nosotros vamos a hacer lo que corresponde hacer, lo que corresponde a un Estado que cuida con la movilidad humana, atendiendo estas circunstancias emergentes que se han producido por asuntos y elementos de dominio público. Ahora, muchos ecuatorianos, y lo he visto en redes sociales, canciller, han pasado más de un problema para lograr conseguir un vuelo humanitario. He visto muchas quejas sobre funcionarios de diferentes delegaciones diplomáticas ecuatorianas que no han cumplido a cabalidad con la atención a los ecuatorianos que buscan volver. Mire, ha habido quejas, es verdad. Nosotros cada una que recibimos la procesamos e investigamos qué ha ocurrido. Pero también tengo que manifestarle que tenemos una gran cantidad de expresiones de agradecimiento, de aprobación a la gestión que están haciendo nuestros consulados afuera, una gestión muy dedicada. Tenemos 73 consulados trabajando, hemos establecido teléfonos de asistencia de 24 horas al día, 7 días a la semana. Como le digo, hemos logrado llegar hasta ahora a traer al Ecuador 8.571 personas. Es un número importantísimo. No es un momento fácil, se presentan muchas complicaciones. Las personas quieren tomar el siguiente vuelo y eso no es posible. Hay una crisis mundial de las aerolíneas. Hay muchas aerolíneas que están quebrando. Acabamos de escuchar que Avianca, la gran línea latinoamericana, colombiana, está justamente inscribiéndose dentro de estas aerolíneas con graves problemas y declarándose en bancarrota. En fin, hay una gran, importante interrupción del tráfico aéreo. En esas condiciones, obtener un vuelo a veces no es tan sencillo, es todo lo contrario, muy difícil. Nosotros hacemos nuestra parte, aun cuando no podemos contratar, no podemos pagar nuestros vuelos, tenemos que estar a merced de que las compañías organicen esos vuelos. Sin embargo, cuando eso se produce, somos los primeros en facilitar con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la Dirección General de Aviación Civil. Tenemos protocolos que muy rápidamente aprueban esos vuelos, lo que ha producido ese retorno importante de ecuatorianos, la más grande repatriación de ecuatorianos en la época, por vía aérea, de la época moderna del Ecuador. Cuando hablamos de la crisis económica, canciller, y se hablan de recortes, esto también incluye al servicio diplomático ecuatoriano. Se habla siempre de que las delegaciones diplomáticas tienen mucha cuota política, de que hay gente que a veces no hace nada, de que hay gente que se podría recortar para poder aliviar un poco el tamaño del Estado. ¿Qué está haciendo la Cancillería sobre esto? Nosotros vamos a seguir todas las pautas de ahorro, de recorte, de austeridad que está el Estado ecuatoriano adoptando para esta época de crisis, optimizar el uso de los recursos del Estado, ahorrar en aquellos cargos. Ya, pero ¿qué se ha hecho hasta el momento? ¿Perdón? ¿Qué se ha hecho hasta el momento? Hemos pasado 60 días de crisis, ¿qué recortes se han hecho? No, hemos hecho bastantes decisiones, continuamos las decisiones anteriores. También no quiero dar la idea de que estamos empezando a hacer algo, ¿no? Recordemos que desde que yo asumí la Cancillería hemos cerrado 6 embajadas alrededor del mundo, otro tanto número de consulados. La plantilla de la Cancillería estaba en 1.700 personas, este momento está aproximadamente 1.250 personas. Vamos a continuar esos recortes, de hecho estamos siguiendo, tenemos un plan que hemos presentado a consideración
de las autoridades respectivas, hacer una reducción adicional, porque es una exigencia del Estado ecuatoriano, del Estado central, de un 10% al 15% del presupuesto global general del Ministerio de Relaciones Exteriores. No es el presupuesto más grande, uno de los ministerios grandes, de la administración. De hecho, el presupuesto de la Cancillería equivale al 0.3% del presupuesto total del Estado ecuatoriano. Pero aún así, todos tenemos que meter el hombro, todos tenemos que aportar, todos tenemos que juntarnos y sumar nuestros esfuerzos para estos recortes que son indispensables para adaptarnos a las difíciles circunstancias económicas, a esa reducción marcada de los ingresos del Estado por las circunstancias económicas que usted anotaba. ¿Cómo está la cooperación internacional con el Ecuador respecto a la crisis de coronavirus? La Organización Mundial de Comercio, por ejemplo, continúa con ese flujo de atención de suministros al Ecuador. Sí, la cooperación, seguimos trabajando y arduamente. Hemos incrementado el número de gestiones de cooperación. Este rato ya nos aproximamos a las 400. Tenemos lazos y conexiones y puentes con todo el mundo. La política exterior del Ecuador es eso, una política abierta a todas las naciones, una política donde no prima sino el interés nacional, los principios de la gestión del Ecuador, de solidaridad internacional, de multilateralismo. Y en esa línea, por ejemplo, esta mañana tuvimos con el señor vicepresidente, la nota anterior del telediario lo mencionaba, un acto especial en que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, entregó al vicepresidente Otto Sonnenholzer el programa, el plan de ayuda de USAID y de la embajada del gobierno de los Estados Unidos por otros $8 millones. Es un aporte importante que se suma a aportes que hemos recibido de otras naciones, que recibimos con los brazos abiertos, como una señal y una muestra de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Agradecemos mucho por esta generosidad. Ciertamente pensamos que a futuro debemos incrementar nuestras líneas de cooperación, también con organismos multilaterales. La Cancillería solicitó la creación del equipo humanitario país de las agencias de Naciones Unidas. Se creó a mediados de marzo. Este equipo ha trabajado un plan de apoyo al Ecuador que asciende a $46.4 millones. Es decir, la cooperación multilateral del lado de Naciones Unidas se manifiesta y se mantiene. Y así podría seguir mencionando ya casos específicos de países, no quiero dejar a ninguno afuera, pero tal vez debería mencionar también que esa misma cooperación, ese espíritu de apoyo al Ecuador, se manifiesta también, por cierto, en nuestra política financiera, en buscar el apoyo de financiamiento fresco para nuestro país. Es una gestión que tiene a su cargo el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. En eso estamos trabajando. Han habido grandes logros, recientes desembolsos de créditos al Ecuador que el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado, que va a ser un puntal muy importante a fin de que el Ecuador salga adelante de esta crisis. Lo vamos a hacer con el apoyo internacional, pero sobre todo con el esfuerzo de los ecuatorianos. Nosotros vamos a hacer el puntal para que nuestra sociedad supere esta dura crisis, sigamos adelante y salgamos, como siempre digo, más fuertes, más resilientes hacia el futuro por nosotros y por nuestros hijos. Una última pregunta, canciller, que tiene que ver con el sector floricultor del país, uno de los más afectados y ya viene arrastrando una afectación desde octubre del año pasado. Ya podría ingresar a finales de este año a Estados Unidos bajo el sistema general de preferencias. Efectivamente. De hecho, fue unos planteamientos del presidente Lenín Moreno en su visita en enero a los Estados Unidos, cuando conversó con el presidente Donald Trump. Lograr un tratamiento especial para varios productos ecuatorianos, uno de ellos las rosas, que es un importante producto de exportación de nuestro sector florícola. Un trabajo conjunto del Estado ecuatoriano, también con el sector privado ecuatoriano, el sector florícola, que ha trabajado hombro a hombro con el Estado. Y la apertura también y el entendimiento de las autoridades norteamericanas ha dado justamente el resultado que usted acaba de mencionar. Ha pasado a una segunda fase de consideración las rosas del Ecuador, de tal manera que dentro de poco confiamos en que eso nos permitirá un acceso mucho más fácil, sin mayores barreras al mercado americano. Eso fortalecerá al sector florícola, que en este momento es uno de los más impactados por la crisis del coronavirus, y todo lo que significa el sector florícola, que es empleo en sectores importantes del territorio ecuatoriano, ingreso de divisas, más trabajo por el Ecuador, y por supuesto también
el aporte también a la ciudadanía por vía de las contribuciones tributarias que todo sector productivo también genera. Qué bueno por eso, canciller, que este sector tan deprimido del país tenga esta oportunidad. Gracias por la entrevista. Y sí queda un tema pendiente, que cuando se multiplica por redes sociales ciertas denuncias como de que hay familiares de funcionarios con puestos privilegiados en el exterior, no creo que sea necesariamente mentira o especulación. Lo que le podría decir al respecto a lo que mencionamos siempre es una política, o la cuota política de la Cancillería se mantiene dentro de los cánones legales, con la reducción que se va a hacer de la plantilla de la Cancillería en el exterior debido a la crisis económica que estamos viviendo. Ciertamente esa plantilla también se va a reducir, pues es un porcentaje fijado por ley de la plantilla global. Canciller, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias también a usted mismo. Saludos. Saludos. El canciller José Valencia. Diana, sigues tú. El Fideicomiso Sumar Juntos, creado por el Banco Pichincha, realizará más de 60.000 pruebas PCR y 250.000 test rápidos de COVID-19 en el país. La iniciativa ha invertido más de $8 millones en la adquisición y entrega de mascarillas, 2 millones de tapabocas, 550.000 pares de guantes y 400.000 batas quirúrgicas, como parte de este compromiso por luchar contra el COVID-19. Se realizará una entrega de más de un centenar de respiradores para ayudar al tratamiento de pacientes críticos. Más aquí en 24 horas, concejales del Distrito Metropolitano de Quito y la Cámara de Comercio piden al alcalde Jorge Yunda trabajar en protocolos para la reactivación de la economía de la ciudad. Alrededor de $5.000 millones de pérdidas tendría Quito si no se reactiva la economía hasta finales de mayo. Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón, quien fue recibido en la sesión virtual del Consejo Metropolitano. No podemos permitir que se siga aumentando el desempleo. Las empresas ya no cuentan con liquidez. El promedio de liquidez en las empresas resistirían alrededor de 25 o 30 días sin cerradas las actividades. Es por eso que Alarcón, junto a varios concejales, piden al alcalde Jorge Yunda la activación de todos los sectores. Urgente el cambio de semáforo de rojo a amarillo. Significa que, por ejemplo, las empresas ya pueden trabajar al 50%, que el toque de queda vaya de 6 de la tarde a 5 de la mañana. En lo que coinciden varios concejales es que se debe trabajar en protocolos de seguridad y una campaña sanitaria agresiva. Tanqueros afuera de los mercados para que la gente pueda practicar el lavado de manos. Tendremos ya operativo el centro de convenciones para aislar. Tenemos disponibilidad de 100.000 pruebas. Sin embargo, hay quienes opinan que no se debe tomar decisiones apresuradas. Sí se deben hacer las adecuaciones y adaptaciones científicas, técnicas y médicas que demanda esta situación para no lamentarnos por el desastre que se podría generar. El alcalde Jorge Yunda dijo que está dispuesto a escuchar todas las propuestas. Porque en realidad, si nos quedemos encerrados hasta diciembre, hasta enero, no va a desaparecer el problema. Lo que tenemos es que aprender a cuidarnos, a no contagiarnos. Entre las propuestas, además, estuvo la del analista económico Simón Cueva, quien plantea que deberían volver a trabajar solo personas entre 18 y 40 años. Básicamente porque entre 18 y 40 años está un poco más de la mitad de la población en edad de trabajar en la provincia de Pichincha. Todo eso permitiría recuperar más de la mitad de la actividad económica. Sobre el plan post-cuarentena se seguirá analizando en las próximas sesiones del Consejo Metropolitano de Quito. Fernanda Ceballos, 24 horas. Los centros comerciales tienen listos sus protocolos de seguridad para la reapertura. Gremios empresariales presentaron un plan con los lineamientos de bioseguridad para que se permita un plan piloto con el 30% de aforo. Los centros comerciales están listos para reiniciar actividades tan pronto obtengan el visto bueno. Según Ligia Gómez, gerente del Centro Comercial Iñaquito, han permanecido operativos facilitando el funcionamiento de actividades autorizadas. Nuestros clientes están siendo tomados la temperatura, proporcionados alcohol. Y además prepararon la reapertura en base a lineamientos generales de bioseguridad. Para ofrecer a nuestros visitantes y clientes la confianza necesaria para que puedan asistir de regreso al centro comercial. Somos un centro comercial abiertos también para poder educar a la gente. En la señalética ubicada al interior del centro comercial se identifican las normas básicas de distanciamiento social y de cuidado. Como por ejemplo dentro de la señalización
está la parte de cómo lavarse las manos, cómo retirarse mascarillas. La reapertura por fases de centros comerciales es un pedido de gremios empresariales. En medio de la etapa de distanciamiento presentaron un plan de reactivación. Esto debido a las pérdidas económicas y de empleo que deja el confinamiento. Solo en Quito hemos perdido 942 millones solo durante los primeros 15 días del confinamiento. El plan piloto que proponen incluye aplicación y control permanente de normas de distanciamiento social fuera y dentro de establecimientos. También señalan en el protocolo facilidades operativas para la atención 24 horas en distintos horarios y trazabilidad del personal y control de visitantes. En sí, los lineamientos de este plan piloto incluye hasta el 30% del aforo mediante puertas de acceso y salida únicas y herramientas de gestión de turnos para evitar la aglomeración. Para cumplir con esto, según los voceros del CCI, está previsto el apoyo en herramientas tecnológicas. A través de nuestras cámaras de conteo, que serán las que nos darán la voz de alerta para cumplir nuestro aforo. Por ejemplo, está previsto también un plan para la reapertura del patio de comidas, respetando el aforo y la distribución para que exista distanciamiento. Además, reforzaron el aseo de las bandejas. Necesitamos cumplir con ciertos estándares para nosotros brindar la seguridad de que ellos puedan visitarnos en un ambiente sano. Según los empresarios, el comercio en Quito representa el 41% de las ventas totales de la ciudad. Y es por ello que piden la reactivación de este sector. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Los sectores productivos de Cuenca firmaron este martes un protocolo para la reapertura gradual de las actividades económicas y productivas. El sector expuso la necesidad de retomar lo antes posible las actividades adoptando estrictas normas preventivas. Gradualmente se irán incorporando a sus actividades económicas y productivas las industrias y el comercio de Cuenca. A ese acuerdo se llegó este martes. Para que puedan aperturarse las empresas, pero cumpliendo los protocolos estrictos. Y eso es parte fundamental. El compromiso de todos y cada uno de los sectores ha sido el realmente cumplir esos protocolos, so pena incluso de sanciones que puedan ser complejas. Así que estamos muy contentos de que podamos ir generando una apertura, pero controlada. El proceso se dará bajo estrictos protocolos de bioseguridad, tanto para empleados como usuarios. Esto es el uso de mascarillas, toma de la temperatura, distanciamiento social y el aforo no mayor al 50%. Se está comprometiendo todo el sector industrial, comercial y todos los gremios organizados a cumplir con protocolos, a cumplir con otros empleados de tal manera que no se enfermen. Cabe señalar que para el ingreso de los empleados, las empresas deberán realizar el testeo de pruebas PCR al personal. Estamos impulsando que nuestros agremiados realicen la mayor cantidad de test y pruebas a sus empleados. Con eso obviamente estamos precautelando, estamos contribuyendo a la estrategia de lograr la mayor cantidad de tests en el cantón, que es la única forma de tener data, y realmente lo que se busca es aislar al virus de la población, no a la población del virus. Con esto la capital Azuaya progresivamente, de forma ordenada y segura, camina hacia la nueva normalidad. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. En una feria informal al suroriente de Ambato se registraron saqueos. Grupos de ciudadanos se sustrajeron 25 cilindros de gas y bultos de productos agrícolas, agrediendo a los comerciantes, según unos videos que circularon hoy en redes sociales. En este video que se difundió por las redes sociales, se observa a un grupo de hombres corriendo detrás de un camión de gas. Algunos que avanzaron a subir al vehículo se dedican a sacar los cilindros, echándolos a la calle sin que nada pueda hacer el conductor. Esto generó reacciones de las autoridades y ciudadanos. Quiero rechazar estos actos y solicitar inmediatamente la presencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas para impedir que se vuelvan a suscitar actos de esta naturaleza. El camión distribuidor que circulaba por la avenida Bolivariana trató de acelerar, pero no pudo por la congestión que genera la venta informal en la zona aledaña al mercado mayorista. En total se sustrajeron 25 cilindros. No se puede seguir permitiendo que en la ciudad de Ambato, en los días sean de feria todos. Lamentablemente la informalidad
nos ha ganado. Otros comerciantes en horas de la madrugada también soportaron saqueos de bultos de papas y otros productos. En este momento está saqueando los camiones aquí en el mayorista, coleguitas, pónganse en pilas. En otros puntos de la ciudad igual se denuncian robos a domicilios por parte de grupos antisociales que rondan los sectores al sur de Ambato. En estas últimas semanas en las que nos hemos tenido que quedar en casa, hemos sido víctimas de la delincuencia, con atracos, con robos, con ingreso a viviendas. Lo que pedimos es que nos colaboren, nos apoyen. El alcalde formalizó la denuncia en la fiscalía, mientras que la comandancia de policía respondió en Twitter que el delito cometido se investiga. El saqueo se evita colaborando todos, que la policía establecerá un dispositivo especial en el lugar. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Por tu Salud. Hoy tenemos un tema especial, los abuelitos y la COVID-19. Entendamos nosotros que el riesgo de los abuelitos es mucho mayor que el de las personas jóvenes. No solamente el riesgo de complicarse, sino también el riesgo de morir. Por lo tanto, todos nosotros somos corresponsables el momento de visitar a nuestros abuelitos, entendiendo que al visitarlos es extremadamente urgente. Hay personas que tienen abuelitos que tienen que llevar al médico, hay personas que tienen abuelitos que necesitan ayuda y por lo tanto es imposible evitar el contacto físico. Sin embargo, si nosotros vamos a estar junto a los abuelitos, hay que entender que el lavado de manos de la persona que está con ellos tiene que ser exquisito. Tenemos que nosotros tener alcohol gel a la entrada de los baños, a la entrada de la sala, para que las personas todo el tiempo estén limpiándose las manos y que el abuelito esté en el menor riesgo posible de infectarse. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que vivir ya con nuestro abuelito, pues el tema es un poco más complejo, porque obviamente nosotros compartimos espacios en comunes y es imposible no compartir hasta cierto punto ciertos espacios físicos. Sin embargo, hay que recalcar el distanciamiento físico cuando se pueda, tratar de evitar al máximo lo que es besos y abrazos, especialmente si nosotros salimos por A, B o C razón a la farmacia, al supermercado o demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Básicamente aumentar las medidas de limpieza en lugares comunes, al entrar o al salir del baño, al uso del microondas, en las manijas de del refrigerador o inclusive los botones de los ascensores. En algunos casos habrá que tener medidas extremas de limpieza. Si ustedes tienen que ya se nos acercan las fechas de festividades, días de la madre y tanta cosa, hay que entender que es difícil en estos momentos visitar a los abuelitos, a menos que sea estrictamente necesario. Si es que alguien, los hijos de nuestros abuelitos tienen que ir a visitarle, lo que nosotros tenemos que hacer es que todos usen mascarilla en la casa y si es que se puede y si es que el abuelito no sufre de algún tipo de enfermedad respiratoria, también lo haga, porque entendamos que no todas las personas pueden usar esta mascarilla por largos periodos de tiempo. Por lo tanto, lo más importante que hay que recalcar es que las visitas a las personas de la tercera edad por ahora tienen que ser limitadas, a menos que sea estrictamente necesario. Y ya les digo por qué. Cuando tenemos que darles apoyo a estas personas que son las que más nos han dado a nosotros apoyo durante toda la vida. Hay que tener medidas extremas de limpieza y obviamente el uso de mascarillas. Recalcamos nuevamente, todos nosotros a usar mascarillas de cualquier tipo, pero usarlas constantemente y a lavarnos las manos. Con esto pues me despido y les veo a ustedes en el siguiente programa de Por tu Salud con más medidas de prevención y promoción para poder combatir juntos a esta enfermedad.